En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es Eleodoro Goitía, ampliamente conocido en Falcón, colega periodista, colega locutor, abogado, político. Conocemos a Eleodoro Goitía, pues sí, hemos invitado a Eleodoro para hoy porque ayer no pudimos hacer el programa, porque en los últimos años yo he venido haciendo en el marco del Día de Punto Fijo programas. Recuerdo que anteriormente yo compraba la programación de Radio Punto Fijo y hacía programas especiales en relación al día de Punto Fijo como tal, la Carirubana como tal, en la emisora de la cooperativa San José Obrero también compraba la programación allí, y ya aquí en Falconía Punto Fijo de Opinión tiene 2 años, y este es el tercer programa que hago precisamente en el marco del día de Punto Fijo, o de la celebración de Punto Fijo, con Eleodoro Goitía, por cierto, el 27 de febrero del 2021, 27 de febrero del 2022, y ahora hoy, 28 de febrero del año 2023, para hablar sobre estos temas. Eleodoro Goitía podemos decir que fue testigo de excepción o protagonista de los hechos que llevaron consigo la creación del entonces Distrito Carirubana, hoy municipio Carirubana. Pero yo quisiera comenzar, Eleodoro, hoy al revés. En lugar de hablar de, por supuesto vamos a tocar lo histórico, que es lo importante, pero quisiera hablar del futuro porque se avecinan cambios políticos en el país, se avecinan nuevos actores políticos en el país. Vendrán nuevos actores políticos y tal vez muchos quieran cambiar algunas cuestiones. Y lo digo porque algunos han tenido como propuesta que Paraguaná sea un distrito metropolitano. Con su experiencia como jurista, como abogado que es, como político que es, como conocedor de la materia, y tomando en cuenta esas luchas, que incluso hubo hasta escenas de violencia para lograr que Carirubana fuese distrito en ese entonces, le conviene a Paraguaná ser un distrito, o sea, volver a unirnos después que yo no lo llamaría división, yo considero que fue justicia lo que se hizo con Carirubana, incluso con los taques, que anteriormente Paraguaná era un solo distrito, era el distrito Falcón y Pueblo Nuevo era Socopetal. Se divide, se crea Carirubana, se crea luego los taques. Pero ¿le conviene políticamente a Paraguaná unificarse en un distrito metropolitano? ¿Sería conveniente eso para Paraguaná? Hablemos sobre eso y después hablamos de lo histórico, por favor. Bueno, te respondo más que todo con criterio jurídico. Los distritos metropolitanos, esa figura existe en la ley orgánica del régimen municipal y en nuestra Constitución, pero en las circunstancias políticas actuales se requiere de un aspecto que es sumamente importante y fundamental para poder lograr un distrito metropolitano. La península de Paraguaná, yo sostuve cuando se introdujo el proyecto de la creación del distrito Carirubana a capital del municipio, que Paraguaná era una sola y sigue siendo una sola. Y los paraguaneros somos todos y trabajamos en función de eso. Yo soy de Jadacaquiva, tú eres de Moruy, el otro es de Los Taques, y todos luchamos por nuestra Paraguaná. Pero para que se logre eso y podamos hacer toda una unidad para el desarrollo de toda la península, se requiere que los partidos políticos, es decir, los dirigentes de los partidos políticos, depongan su mezquindad, sus intereses personales y políticos y entiendan que por encima de todo eso está la península, el desarrollo económico, social de la península de Paraguaná. Eso es difícil en estos momentos. Pero por eso le hablé del futuro próximo. Pero vendrán cambios muy pronto, habrá cambios en el país. Pero hay otra cosa, la gente de Coro se opone a eso, porque dice que sí crea. Incluso lo alegaron cuando estábamos... ¿Se oponen aquí al distrito metropolitano? Sí. ¿Y ellos tienen que ver con eso?
Pues porque te voy a explicar eso. No ha sido fácil, no fue fácil la creación del distrito Carirubana. Carirubana. El municipio La gente de Coro se oponía porque decían que después íbamos a pedir la capital del estado. Leodoro, disculpe que lo traje allí, no lo dije, pero yo tenía pensado decirlo en la introducción en lo que hice. Anteriormente, en el caso de Paraguaná, Pueblo Nuevo era la capital Sigue siendo la capital del distrito Falcón. sí, no, pero era la capital de Paraguaná. De toda Paraguaná. Hoy en día, Punto Fijo es la capital de Paraguaná. No diríamos que la capital de Paraguaná. Sí, políticamente, históricamente, Coro es la capital de Falcón, pero económicamente, Punto Fijo es la capital económica de Punto Fijo es la capital económica de Falcón, sí, del estado de Falcón, y también es la capital de Paraguaná. Aquí confundí todo. Toda la gente de los taques, la gente del municipio de Falcón vienen acá. Y se oponían a eso, pero se opusieron y no lo lograron, porque el argumento, nos van a crear después el Estado. No fue así. Coro sigue siendo la capital del Estado. Claro. Después, cuando creamos la Inspectoría del Trabajo, aquí lo que había era una comisionaduría. Y todas las acciones y las gestiones que habían que hacer desde el punto de vista laboral, Hay que ir a Coro. los empresarios, los sindicalistas, los trabajadores, todo había que ir a Coro, donde tenía la sede de la Inspectoría. Eso se cansó porque cuando yo estuve en el ministerio, yo tuve el honor humildemente de ser el creador de la Inspectoría, porque aquí lo que había era un comisionado del trabajo, que era el difunto Domingo López, una secretaria y un portero, que a la vez era mensajero. Cuando se crea la Inspectoría, la gente de Coro también se oponía, pero nosotros con un estudio que hicimos, logramos demostrar que en Paraguaná, toda la península de Paraguaná, había más del 60% de la población y del movimiento económico. Estaban las petroleras, estaban la pesca de arrastre, el comercio, etc. Sí. Y se logró eso, Sí. pero es que además de eso, también los tribunales, hermano. Sí. Ok, Leodoro, pero hablando del futuro, porque yo lo hablo a futuro, en la acción del distrito metropolitano, el hecho de que los coreanos lo quieran o no lo quieran, ¿le conviene a Paraguaná convertirse en distrito metropolitano? Mi criterio es que sí, para un mejor desarrollo. Los recursos serían uno solo. Los de Pueblo Nuevo, los de los taques, los de aquí, los que vengan del... Ok, pero entonces no había independencia de Carirubana, de los taquis y de Falcón, todo No, dependería del que alcalde mayor. las alcaldías siguen existiendo. Pueblo Nuevo sigue siendo municipio autónomo, los taques y Carirubana, pero hay una figura superior, como existió en Caracas con la alcaldía mayor, Ujú. ¿no? Entonces, pero como te dije al principio, eso va a depender un poco de voluntad política y no la hay. Sí, no, porque también eso abarca un aparataje, un peso burocrático, ¿no? Una alcaldía metropolitana, un distrito metropolitano abarcaría mayor burocracia. Yo o sea, digo que no, ni tanto. Con recursos de los tres municipios y lo que venga del situado y de los ingresos que haya de los tres municipios, el trabajo se funcionaría. Ejemplo, ahorita usted hablaba, actualmente no es conveniente porque no hay recursos. No. Las alcaldías están pariendo para conseguir recursos, están lamiendo. Por eso yo le hablo a futuro. Sí. Le hablo a futuro. O Yo sea, tengo fe, yo soy sí optimista. es factible pero pareciera contradictorio porque usted fue uno de los protagonistas que luchó como diputado de la Asamblea Legislativa de que se creara el entonces Distrito Carirubana. Y hoy usted lucharía para que se unifique Paraguaná en un distrito metropolitano. El distrito metropolitano abarca, desde el punto de vista económico, político, todo un conjunto de municipios, puede ser 2, 3, 4. Y en este caso, la alcaldía mayor, acuérdate que en Caracas existió, que fue Antonio Ledesma el alcalde mayor. Ahí habían 4 municipios, Claro. de Miranda y de Caracas. ¿Políticamente le daría más fuerza a Paraguaná? Por supuesto. ¿El Pero, distrito metropolitano? sí, señor. Yo creo que sí. Y eso, tal vez no tengamos nosotros la oportunidad de verlo, pero mis hijos y mis nietos sí van a tener, porque Paraguaná, aunque le duele a algunos, sigue siendo la capital económica del estado Falcón. Sí. Y aquí en Paraguaná hay hombres y mujeres emprendedores dispuestos a seguir trabajando por su desarrollo. Y si entramos ahora, entonces No, pero más tomando en cuenta que Carirubana es el municipio que mayor número de electores tiene, más que Miranda. ¿sí? Y el municipio de Falcón está como de tercero o de cuarto. Creo que es el tercero, Cuarto. electoralmente hablando. Sí. Entonces, imagínense la fuerza política que tendría esa alcaldía mayor, ese distrito metropolitano. Sí. Fíjate una cosa, ¿no? Entrando ya un poco en la materia. El estado Falcón
tenía para el año 1968 12 distritos. Sí. Y esos 12 distritos eran Acosta, Bolívar, Uchibacoa, Petito no existía. Colina, Democracia, Falcón, Federación, Mauroa, Miranda, Petí, Silva y Zamora. Y el distrito Falcón, que era toda la jurisdicción de la península de Paraguaná, era el primer distrito en poblacional y en claro. geografía. Y en el segundo, increíble, yo era uno de los que creía que era Coro, que era Miranda, no, Federación. Miranda estaba de tercero. Y la península de Paraguaná éramos todos. ¿En población en ese entonces? ¿Ah? En población. En población, Federación estaba de segundo, por encima de Miranda. por encima de Miranda. Caramba. Sí. Pero eso cambió, por supuesto. No, claro, cambió. Y nosotros tenemos mayor población y más desarrollo que Coro, que todo el distrito Miranda. Claro. Bueno, y la península de Paraguaná, que era todo el distrito Falcón, tenía, antes se llamaba distrito y había lo que se llamaba municipio. Sí, el municipio eran lo que hoy son parroquias. Lo que hoy son parroquias, Sí. que eran Adícora, Baraibé, Buenavista, Moruy, Pueblo Nuevo y Santana, que era la parte oriental. Y Jadacaquío. Carirubana, Jadacaquiva, Los Tacas y Punta Calón, que era la parte occidental, que es donde estábamos. Y lo que se planteó en el proyecto original para la creación del distrito Carirubana era con estos 4 municipios. Ok. Bien, hacemos el corte comercial y continuamos hablando con Eleodoro Goitía, colega periodista, colega locutor, abogado, político, fue uno de los protagonistas de la creación del entonces Distrito Carirubana, hoy municipio Carirubana. Estamos cumpliendo 53 años. Al regreso, para que la gente lo sepa, si lo hemos venido diciendo durante años, no es que Punto Fijo celebre un año más de fundada, no. Al regreso abordamos eso y otros aspectos. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando sin ni tropezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Eleodoro Goitía, colega periodista, colega locutor, abogado. Fue uno de los protagonistas de la creación del entonces Distrito Carirubana. Hoy en día se habla del Día de Punto Fijo, ¿no? Y a veces uno escucha en la radio gente como que cree que es un año más de la creación, el cumpleaños de la ciudad de Punto Fijo como tal. No. Lo que se celebra realmente el 27 de febrero, pues incluso la creación como tal, aprobado por la Asamblea Legislativa, fue en diciembre del año anterior, del 1969. Ajá. Y lo que se celebra el 27 de febrero es la instalación de la Junta Administradora. Eso es lo que realmente se celebra el 27 de febrero. La Junta Administradora hacía como especie de Consejo Municipal. de Consejo Municipal, porque anteriormente era una sola elección. Se escogía el presidente de la República y los partidos políticos, el presidente nombraba al gobernador a dedo y los partidos políticos ponían a tal o cual fulanito como concejales y diputados. Como concejales y diputados. Y por lo tanto no era momento de elección y por eso se instaló se escogió o se instaló una junta administradora. Es lo que realmente se celebra. En diciembre fue cuando se aprobó en la Asamblea Legislativa la creación del Distrito Carirubana. Sí, mira, Henry, a mí me complace mucho este tipo de programa porque sirve para aclarar una serie de dudas que se siembra en las nuevas generaciones. Acuérdate que estamos conmemorando 53 años, porque en este régimen, los últimos 20 años, se han traído oradores de orden para las sesiones solemnes del Consejo Municipal. Algunos militares por congraciarse con los militares, que les hace falta una condecoración o un tipo de estos actos. Otros traen dirigentes políticos del partido de gobierno que muchos de ellos ni siquiera habían nacido cuando se creó el Distrito Carirubana. Y otros confunden la fecha. Todavía en las escuelas nuestras no se explica qué es lo que se conmemora porque se olvidan de la historia. Y yo he tenido, lamentablemente, alumnas mías en la universidad que siendo maestras no sabían qué era lo que se conmemoraba. Y porque en las escuelas no se lo dicen. Entonces cuando llega el día de Punto Fijo, los mandan a investigar. Ahí es donde está la confusión. Algunos dicen que fue la fundación de Punto Fijo. No, yo no voy a entrar en el detalle porque sería muy largo. Y por ahí anda mi querido profesor Orlando Bre, que maneja bien la materia. Pero lo que te quiero decir es que Punto Fijo, claro, para esa época no existía como Punto Fijo. Pero cuando se creó Punto Fijo, después ya Carirubana existía, existían Las Piedras, Tropezón y Punta Cardón. ¿Qué pasó? Pero cuando se aprobó la creación del Distrito Carirubana, ya Punto Fijo sí existía. Existía. Claro, claro. Es más, ya había un comité que presidió Jofre Paul Hatten, estaba Callayo Sierra Alta, el profesor Carlos González, estaba el doctor Aquiles Segovia, estaba don Guillermo Pulgar, estaba el profesor Teófilo Facunde y estaba el doctor Olave, entre otros. Se designó un comité y ese documento lo llevaron ellos a la Asamblea Legislativa y en la Asamblea Legislativa ni siquiera le pararon en esa oportunidad porque había intereses políticos. En esa época las fracciones que existían en la Cámara Municipal, en la Cámara Legislativa, era Acción Democrática, URD y COPEI, ¿no? Entonces, en ese periodo no le pararon. Al segundo periodo, que es del 63 al 68, es donde se logra conformar dos fracciones mayoritarias. Acción Democrática tenía 8 diputados, URD tenía 5 y conformaban los 13 que se necesitaban. Y el Partido COPEI tenía 7 y el MEC, que ya existía producto de la división de Acción Democrática, tenía 4, ¿no? La Cámara Municipal estaba conformada por 24 diputados. Para poderlo aprobar se necesitaban... Asamblea Legislativa, se refiere. Asamblea Legislativa. 24 diputados con los 12 distritos. No como se ha dicho por ahí, algunos vieron un discurso, dijeron que éramos 17 diputados. No, éramos 24. Y se necesitaban 13. Y por esos 13, bueno, fue una lucha para organizarlo. Y yo me tocó la suerte de salir en el periodo de 68. Las elecciones fueron en el 68, tomamos posición en el 69 al 73. Y
Yo fui el diputado 13, el quinto en la lista de URD, Por URD. por URD. Y por supuesto que había que limar las asperezas porque allá arriba en Pueblo Nuevo estaba el de presidente del Consejo, Andrés Moya Romero. Es bueno aclarar. Muy nombrado en ese entonces. Sí, Me imagino que le sonaban mucho los oídos en ese entonces. sí, me imagino que la gente nos preguntará quién era Moya Romero, ya, porque en paz descanse. Sí. Pero fíjate lo siguiente, cuando eso no había alcalde. Sí, el presidente del consejo. hacía Presidente del consejo lo elegían todos los años del seno del mismo consejo y eran 7. Después en la reforma fue que se llegó a 9 aquí en Carirubana y en Coro. Pero entonces se oponían y había una lucha interna, bueno, contra esa aspiración. El comité pro Punto Fijo Distrito que funcionó aquí en Carirubana logró el apoyo desde todos los sectores. ¿Quién presidía ese comité? El doctor Geoffrey Paul Hatten, y el segundo era Callayo Sierra Alta. Realta, todos desaparecidos ya. Fíjate una cosa, y entonces, en esa oportunidad, ese comité elaboró un proyecto. Ese proyecto tenía un estudio socioeconómico, el estudio educativo lo hizo el profesor Carlos González, el estudio, la historia política lo hizo don Rafael González, la parte asistencial de salud la hizo el doctor Aquiles Segovia, que era médico. Y en fin, ese proyecto lo condensamos nosotros y yo tuve el honor de ser el ponente de ese proyecto. Pero no es que yo me abrogue, yo fui que lo presenté, pero tuve el apoyo para presentarlo del diputado Ildemaro Villasmil, que era el presidente de la Cámara Legislativa, de Teófilo Meneses, que era diputado por Paraguaná, que en paz descanse. Por URD también. Sí, y Gustavo Vizcarrondo, que era un dirigente sindical de Acción Democrática, los 4. Y después entonces se presentó el proyecto en el mes de marzo. Y en la primera discusión es solamente la presentación y admisión del proyecto. Y en el mes de noviembre se le fue a dar la segunda discusión, que era la lectura artículo por artículo, que fue donde se formó el rollo. Pero ya existía el Mariano de Talavera, los muchachos se organizaron, cabezados por Osvaldo Moreno Méndez. Existía... Como estudiante, Osvaldo Moreno. ¿Ah? Como estudiante. Fue de la primera promoción. Y se graduó de abogado y fue síndico procurador Sí, municipal. sí. Por Por cierto, saludos si nos está viendo el amigo Osvaldo Moreno. Osvaldo Moreno. Hace tiempo que no lo veo. Estaban mucha gente, mucha juventud. Estaban también las mujeres, los sindicatos, la Cámara de Comercio. Y no como muchos han dicho, eso lo creó la Cámara de Comercio. No. Después los mismos comerciantes que nos ¿Que ayudaron. creó la Cámara de Comercio que el distrito? Sí, no. La Cámara apoyó, pero no fue que la creó la Cámara de Comercio. Pero hay oradores de esos, con algunas excepciones que los han invitado, y dicen lo que les dice otro, pues, repito. Luego de eso, esa Cámara, la legislatura, se estableció el día 12 de diciembre de 1969 y comenzó la discusión. Yo recuerdo con mucho cariño al jefe de la fracción parlamentaria del partido COPEI, don Faustino López Polanco, un hombre que no era abogado, pero era un hombre con mucho criterio político, muy leído, que fue el que se encargó de darle para que se agotara el tiempo. El secretario de la Cámara era nuestro colega periodista Eduardo Emilio Isidora, que trabajaba en Ondas del Caribe, y me llamó y me dijo, dice Villasmil que le conteste pero cortico porque se va a agotar el tiempo. Y ellos lo que querían era agotar el tiempo para romper el coro, salirse, y entonces no se podía porque eso era el día viernes 12. Y el lunes 15 había que nombrar la comisión delegada y cesaba las sesiones de la Asamblea y no había la garantía de que se pudiera aprobar el distrito. Entonces, así lo hice. Faltando 5 minutos para que se venciera el tiempo, Ildemaro Villasmil, muy inteligentemente, dijo que en virtud de que el tema era demasiado importante y requería de su aprobación, porque el 15 había que cerrar las sesiones, se declaraba la Cámara en sesión. Villasmil era el presidente de la Asamblea presidente de la Legislativa. Asamblea. La declaraba en sesión permanente hasta que se agotara la materia. Y así fue.
Entonces se prolongó para el día 13. Eso hubo que aprobarlo, obviamente dijo los decretos y ya. No, Pasa lo así. probamos. Ok. Y ahí hasta había una anécdota, porque como yo estaba muy joven, yo tenía apenas 23 años. ¿Pero todo, lo aprobaron por unanimidad? No, ya te voy a decir. Ujú. Los que aprobamos el proyecto, No, aprobaron el hecho de mantenerse en sesión permanente. la mayoría simple, 13. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay un problema que nadie lo ha tocado, yo lo quiero tocar. Fíjate, Cariruana era la capital, era el distrito, y la capital era Punto Fijo, pero estábamos incluyendo a la gente de los TAC, que estaba retirada con nosotros, incluyendo la gente de Jaracaquiva y la gente de Punta Cardón. Entonces Pepe Lupe Polanco, paz descanse, que era el jefe de la fracción parlamentaria de URD, había hecho conversaciones con el MEC para que sacaran a los taques del municipio de Cariruana y lo dejaran para allá, para Pueblo Nuevo, pero los taqueños no querían. Querían ir aquí, Acá. Entonces, en medio de toda esa... ¿Quién de los taxis estaba impulsando eso? ¿Qué persona de la los taxis? primera, casi todo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa sesión se prolonga y teníamos un problema, Ernie. No sabíamos cómo delimitar los linderos para poderlos cambiar, porque venían incluyendo los taques e incluyendo a Jaracaquiva. Santana no aparecía. Y gracias a Dios, mi compadre Callario Sierra Alta llamó a un viejo que en paz descanse, que se llamaba Victoriano Goitía, quien era topógrafo, pero que era el que había hecho las delimitaciones y la mojonería de todas esas juntas de terrenos que había aquí, de Guarapaguaguco. Conocía el dedillo todo. Caramba. Entonces lo trajeron y con Como anillo al dedo les quedó. un anillo de dedo, y fue quien delimitó. Caramba. Entonces salvó la patria. Así Ahí es. entonces salen los taques desde el proyecto y entra Santana. Ok. Pero eso permitió entonces que el día sábado Sí. se aprobara. Y yo te voy a decir Ok. quiénes fueron los que lo Sí, aprobamos. hacemos el corte, pero ¿cómo se llamaba el señor de los linderos? Victoriano Goitía. Ok, vale la pena mencionarlo. Hacemos el corte comercial y ya continuamos esta interesante conversación con el Eleodoro Goitía, abogado, periodista, locutor, fue uno de los diputados de la Asamblea Legislativa que votó por la aprobación de la creación del distrito, en ese entonces Cariruana, hoy municipio de Cariruana. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando sin tropezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario.
Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Eleodoro Goitía, colega periodista, colega locutor, abogado, político. Fue uno de los protagonistas de la creación del entonces Distrito Carilubana. Era diputado de la Asamblea Legislativa. Son muchos temas los que hay, pero yo quisiera, en función de que la gente porque te he dicho que hay algunos que hablan de la Cámara de Comercio, que la Cámara de Comercio fue que impulsó la creación de Carilubana, pero da la impresión de que se fuera. La Cámara de Comercio jugó antes de la creación de Carilubana, del distrito como tal, la Cámara de Comercio jugó un rol importante. Pareciera haber sido como especie de un consejo municipal en aquel entonces, que no lo era, pero tomaba decisiones de Punto mucho peso. Fijo lo denominaban el caserío más grande del mundo. Ajá. Y las cámaras de comercio, el Rotary Club y las dos emisoras que existían, Ondas del Caribe y Radio Punto Fijo, no había más medios. ¿Y Médano? Medio entró después, Ajá, después. en el 52. Ok. Pero te advierto que la Cámara de Comercio jugó un papel posterior, después de la creación del distrito también, haciendo planteamientos. Pero antes de la creación del distrito, la Cámara de Comercio ¿era la protagonista acá? No era. No. Eso es falso. Ok. Sí. Volviendo ya al tema, Henry, ya estamos en el aire, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Fíjate lo siguiente. Entonces, ¿qué ocurrió en esa oportunidad? Hubo que cambiar el proyecto original que habíamos presentado. Se reinstala la asamblea, se repone la instalación de la asamblea el sábado 13 a las 4:25 de la tarde, y así consta en el acta número 11 de la sesión de ese año. Sábado 13 de diciembre. De diciembre de 1969. ¿A la hora? A las 4:25. Terminamos a las 8 de la noche. ¿Qué ocurrió entonces? Aprobado el distrito con 13 diputados, porque éramos 24, no 17. Y de los 24 necesitábamos 13, la mitad más uno. Esos 24 diputados. ¿Y estaban presentes los 24 diputados? Sí, claro, la aprobamos. Ildemaro Villamil, Gustavo Vizcarrondo, Flor de Escalante, Gabriel Arévalo Garcés, Ángel María Fernández, Ramón El Yuri, Isidro Salazar Piña. Ramón El Yuri era de coro. ¿Ah? Era de coro. ¿Quién? Ramón El Yuri. De la Sierra. Ujú. Fermín Hernández, que eran la fracción de Acción Democrática. Y la fracción de URD, que la integrábamos José Guadalupe Polanco, que era el jefe de la fracción. Ahí está una fotografía, mira, se está viendo parte de ese acto. Ahí aparece Ildemaro Villamil, al lado del gobernador, Pero bueno, entonces Ramón Antonio Medina, el gobernador. Sí, Ramón Antonio Medina. El de patilla, Buen amigo, sí. pelo medio Y al lado de Villamil, al lado derecho, aparece el profesor Barraez López, que era el secretario general de gobierno, y el diputado Fermín Hernández, que era el segundo vicepresidente. Ahí era yo vicepresidente de la Cámara. Ujú. Fíjate, la fracción de URD la integraba José Guadalupe Polanco, Raúl Rojas Partida, también periodista y locutor, Cecilio Antonio Navas, También radiodifusor. Teófilo Meneses y Eleodoro Goitía. Aquí había mucha gente de la radio. Incluso Iván Luis Borja era el secretario de Onda del Sí. Caribe. Pepe Lupe venía también de allá. Raúl Rojas Partida trabajaba en Radio Coro. Sí. Cecilio Navas también trabajaba en Onda del Caribe. Sí. Y la gente se pregunta, y esto lo aclaro para que quede claro, porque ayer un personaje, amigo mío, me decía, ¿por qué Cecilio Navas y Ciro Salazar Piña, si esos no eran diputados? No. Aclaro. Isidro Salazar Piña era un dirigente sindical de Acción Democrática, aquí en Punto Fijo. Ujú. Y él entró como suplente que era del doctor Manuel Teodoro Bret, quien se retiró de la Cámara, pidió permiso para votar. Y Cecilio Navas entra por Cayo García, es decir, por Manuel Antonio García, quien era diputado principal por URD, pero pidió permiso para retirarse, para no votar, Sí, sí. de coro. Y entró entonces Cecilio Navas. Los que votaron en contra, Ajá, disculpe. Políticamente hablando, Acción Democrática y URD votaron por la creación del Distrito Carilubana y la aprobaron. sí, 13 diputados. En contra votó el COPEI. Contra votó, ya les voy a decir, votó COPEI, integrado por Faustino López Polanco, Manuel Aniceto Valles, un amigo mío,
Nelson Calles Morles, Alirio Garbé, Amado Teis, Ramón Ruiz Polanco y Antonio Salcedo, que estos eran cariluar, y votaron en contra. Por el ME estaba el doctor Silva Yaraure, el profesor Silva Yaraure, en contra, Julio Morales Atar, Domingo Hidalgo Sabarce y Adolfo Martínez Domingo Guzmán. Hidalgo era de Azaro, ¿no? ¿Ah? Domingo Hidalgo era de Sí, Azaro. allá de Pueblo Nuevo, muy amigo de mío, Azaro. una persona muy respetable y todo. Fíjate, O sea que COPEI y el MEP votaron en contra de la creación del distrito hacían 11, cariluano. nosotros teníamos 13. Ok. Pero hay que aclarar, ayer con un programa que tuvimos en la radio, la gente me llamaba, me estaban preguntando. Y me preguntaron a mí, primero, lo de Cecilio Navas y Ciro Salazar Piña, que ya está aclarado. Lo de Ramón Ruiz Polanco. Sí. Lo de Ruiz Polanco. La gente preguntaba, ¿y por qué Ruiz Polanco fue presidente del Consejo y le pusieron el nombre de una calle y de una orden si él estuvo en contra? Y es verdad. Monche Ruiz es mi amigo y incluso a veces viajábamos juntos, cambiábamos carros para ir para Coro. Después, para el segundo periodo, cuando ya se eligió el Consejo Municipal legalmente, eran 7, no 9 como ahora. Ramón Ruiz Polanco fue la plancha de COPEI con Alicia Carrascal de Obando, con Llanos Gracioski y el profesor Fernández. Ya no está aquí. Bueno, y salió electo presidente del Consejo. Con la mala suerte de que, lamentablemente, el primero de diciembre, Sí. iniciando las festividades en la Navidad, el festejo ese día, un cohete Le quitó la vida. le quitó la vida, un cohete Sí. que lo pasaron mal la vida. Y entonces esa calle se llamaba, era Calle Por la Mar, y le pusieron el nombre de Ruiz Polanco. Después COPEI controló el consejo con 4 diputados, 4 concejales, bueno, y le pusieron los nombres. Pero esa es la verdadera situación que había. Una vez logrado la aprobación, el 13 De diciembre. de diciembre, no el 12 como parecía, el 12 se instaló, empezó la discusión, pero terminó fue el 13, y así aparece, ¿A qué hora terminó la sesión? Dijo usted? a las 8 de la noche. Ujú. Bueno, después... Día sábado, ¿no? Día sábado. Día sábado, sí. El gobernador, que era Ramón Antonio Medina, el ingeniero Ramón Antonio Medina, a pesar de que él era copeyano, y la orden de Copey era no votar, él estaba con nosotros. Y nos informaba y todo, lo puedo decir, pues ya estaba fallecido. También fallecido en un accidente Un de accidente, tránsito. sí. Muy lamentable. Lamentable, muy amigo Muy, nuestro. muy querido ese gobernador. Sí, sí. Bueno, y él nos avisaba y nos decía, él le puso el ejecútese a la ley, porque es una ley aprobada en la Asamblea, pero tenía que tener el ejecútese al gobernador. Y el gobernador el 3 de enero del 70 le puso el ejecútese. O sea que son varias fechas. Sí, y luego 13 de diciembre la aprobación en la Asamblea Legislativa, el 3 con de los- enero la puesta en ejecución por parte del gobernador Sí. y el 27 de febrero No, la ya va. instalación. Antes de eso hay el otra 20 fecha. de febrero ya no existía la Cámara Municipal, sino la Cámara Legislativa, sino la comisión delegada que sustituía la Asamblea. La comisión delegada designó una junta administradora que iba a usar las veces de Consejo Municipal hasta el año 1973, cuando se realizaran las elecciones. Ok. Entonces se designó una junta Administrador. administradora. Esa junta administradora estuvo integrada por Jorge Tobal Rivera, que fue su primer presidente, Callayo Sierra Alta, Luis Galavín, Enrique Salima, José Ramón Miloria y Guillermo de León de Calle. León Calle y Salomón Rojas. Y tenían como suplente al doctor Osvaldo Moreno, a Silvestre Glugo, a Ovelio Hernández, de Ondas del Caribe también se metió gente, a Félix Rafael Méndez, Ujú. y como suplente de Guillermo, que era por el mes, entró Abraham Granadillo, también de Ondas del Caribe. Esa fue la junta y se designó Esa fue la junta administradora la junta administradora, Ujú. que se instaló entonces el 27 de febrero. de febrero. Y de allí que se escogió esa fecha como día de punto. ¿Y la comisión delegada, brevemente, quién la integraba? La comisión delegada. En aquella oportunidad Antes de la instalación, antes de que los que nombraron la junta administradora, ¿quiénes conformaban la comisión estaba, delegada? eran 4, era Ilemaro Villamil, Fermín Hernández,
Teófilo Meneses. Ah, o sea que la comisión delegada salió de la Asamblea de la Legislativa. Asamblea, sí. Ok, Sí. Siempre dijo así. ok. Y luego, ¿qué ocurre? Se designa esa comisión. Ok. Se designa, en el acto de la designación se designa a Jorge Tobar como presidente y a Callayo como vicepresidente. Ok. Secretario, ¿quién era el primer secretario? El primer secretario fue Francisco Martínez y el segundo secretario que entró en la gestión de Callayo era Orlando Arcaya y Ventura, que era nosotros le decíamos Colega. el consentido de don Enrique Salinas, Colega locutor. colega locutor también. Sí. Había mucha gente de radio. Ok. Y el administrador se nombró primero Ok. a don Rafael González, Sí. coronista de la ciudad, Ajá. Osvaldo Moreno, síndico, procurador municipal, Ok. que fue por todo el periodo, Sí, que Osvaldo después fue concejal y presidente Ok, del consejo. ahora sí hacemos el corte. Hacemos el corte comercial y venimos ya con nuestro último segmento conversando con Eleodoro Goitía en el marco de la celebración de los 53 años de la autonomía municipal de Carirubana. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando, mil trapezones, caminando y nunca paré, caminando, entre risa y dolores, caminando, pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Eleodoro Goitía, colega periodista, colega doctor, abogado. Fue diputado de la Asamblea Legislativa, votó por la aprobación de la creación del entonces Distrito Carirubana, hoy municipio Carirubana. Ahora, hubo gente que se tomó esto muy en serio, ¿no? Y tal vez la historia no los reseñe, o quienes se encargan de hablar de estas cosas. Usted es uno de los pocos que queda de esos momentos, y le agradecemos porque realmente con ello está ilustrando pues a la gente que desconoce esta parte de la historia de nosotros acá. Sí, Gente que tal vez no ha sido tomada en cuenta y que sí jugaron un rol protagónico, ¿no? O tal vez sí se nombraron a todos los que realmente... no, mira, yo decía en estos días que aquí le han rendido méritos y honores, no pretendo desmejorarlo, pero aquí hay hombres y mujeres que hicieron un trabajo fuerte y que ni siquiera los han tomado en cuenta, había muerto. Por ejemplo, Joffre Paul Hatten, el mismo Julián Hatten y Nur María Hatten, su hermana. Sí, los Hatten Sí, lucharon esos fuertemente. lucharon, sí. que vinieron y se sembraron y se quedaron aquí. Estaba Carlos Cerralto Osorio, Callayo. Callayo nació en San Antonio de Pueblo Nuevo, del Distrito Falcón. Y Callayo fue un comerciante, se instaló en Las Piedras, trabajó. Nadie le puede negar a Callayo su honestidad, su capacidad y sus luchas por la península de Paraguaná y por el Estado Falcón. Y llegó a ser vicepresidente, presidente en el segundo periodo de la Junta,
administradora. Ahí tenemos al mismo Jorge Tobal Rivera, ¿no? Que aunque no nació aquí, pero era un trabajador petrolero que se llegó aquí. Don Guillermo Pulgar, que nació en Buenavista, pero tuvo su trabajo aquí, y sus hijos, la Negra Pulgar, mi querida colega que falleció. Estaba Francisco Pulgar, también ya fallecido. El profesor Carlos Boncillier, quien fue el fundador de la Escuela Industrial de Punto Fijo, que llegó a ser concejal del Distrito de Falcón y aquí también, y presidente del Consejo de Carirubana. No se le toma en cuenta. No porque se haya muerto, no. Pero también tiene ahí a Antonio Evaristo Arcaya en Punta Cardón, que fue presidente de lo que se llamaba antes la Junta Comunal. Tienes a Víctor García, a don Eustacio Ruiz en Punta Cardón, a Simón González, bueno, hay una organización que lleva su nombre, a Mateo Corrimio, un italiano que se quedó aquí, hizo mucho con las mini lanchas, con los carritos Inca, y a lo mismo de Enrique Salima, a Luis Alberto Sancler, quien era en esa época el director de Radio Punto Fijo, a José Hurtado, el viejito Hurtado, como le decía, que era director de Ondas del Caribe, Alberto Sánchez, ¿no? Y lo recuerdo, fallecido, y su esposa Marina, que dejó ahí por cierto que está caído la torre esa de la Avenida Bolívar con Arismendi, a don Ismael Valle, un empresario trabajador, nacido allá en Maicara, pero creado y levantó sus fuerzas en las piedras. Al doctor Héctor Jurado, a Napoleón Jurado, a Arsenio Navas, que también luchó y estuvo, y por cierto que me satisfizo mucho porque su hijo, Andrés Eloy Navas, de una empresa que se llama NH Import, que ha seguido las andanzas de su papá y es un empresario muy reconocido aquí, pero hay que reconocerle a Arsenio Navas lo que hizo, así como también hay que recordar otros medios, a Esteban Hurtado. Esteban Hurtado Arias. Sí, Teodoro Rodríguez Lara, a Lino Revilla, Lázaro Flores, Pacífico Sánchez, que éramos el grupo periodista porque en esa época... Max también entró en ese grupo. Magdaleón, mi compadre Magdaleón Calle, porque fíjate que en esa época existían medios de comunicación con su corresponsal. Marcos Villarreal Pérez. Marcos fue después, vino después. Okay. Fíjate que aquí en esa época existían lo que llamaban los periódicos nacionales las corresponsalías. Y en cada ciudad grande había una corresponsal. Aquí el corresponsal del Nacional, Vigilio Arteaga. El corresponsal de Panorama, Teodulo Rodríguez Lara. El corresponsal del Universal, compadre Magdaleón Calle. El corresponsal de Diario Crítica de Maracaibo era yo, ¿no? Y existía el Diario de la Mañana. Muy vendido aquí, por cierto, en ese entonces la Crítica, ¿no? ¿Ah? Muy vendido aquí, se vendía mucho la Crítica aquí. Era bueno. Sí. Y ahí estaba muchos periodistas, estaba también Lázaro Flores, estaba Román Osvaldo Aguilar, Charles Jarapé, los dos éramos de Radio Punto Fijo, el viejo Santiago Verde, ¿no? Que era fotógrafo. Bartolo no tuvo mucho que ver. Bartolo Cárdenas, y después fue secretario de la Asamblea también. Ajá, Bartolo. Sí, después de Eduardo. Estaba Kiko Verde, que era hijo del finado Santiago Verde, que murió en Maracaibo después de un accidente, y Eduardo Emiro Isea Borja, que varios de Ondas del Caribe, y fue el primer secretario de la Asamblea Legislativa en ese periodo. Entonces son nombres que se han olvidado. Y la isla pertenecía a un militar, que bien, no tengo nada contra los militares, pero vienen y dan un discurso y lo que hacen es cambiar la historia y repetir lo que no es. Así es. Y yo quiero aprovechar la oportunidad, Henry, que me dio mucho sentimiento, ver la casa en que está, la casa de don Rafael González, donde nacieron sus hijos, sus nietos, en la calle Comercio, entre la esquina del Banco Venezuela y la calle Ecuador, donde está otro banco, ¿no? Esa casa la destartalaron, está abandonada, tiene puerta, no tiene ventana, es puro monte y es el sitio de reunión nocturna de los pordioseros y de los malandros. ¿Cómo es posible que los alcaldes de aquí gasten millones y millones de dólares en fiestas y rocachelas y no se hayan dado cuenta? Porque tienen que pasar por la calle Comercio. Rescaten esa casa. Si
si es que de verdad le quieren rendir pleitesía a Punto Fijo y a uno de sus creadores, porque a don Rafael González se le debe el nombre de Punto Claro, Fijo, sí, más sí. no la fundación. Sí, bien, Eleodoro, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Que por cierto agradecemos su presencia y todo lo que nos ha dicho esta noche. Yo quiero señalar, y tal vez mucha gente me critique, pero yo soy optimista por convicción. A pesar de que después que creamos el distrito surgieron una serie de empresas y han venido criándose y Punto Fijo se ha desarrollado bastante. La zona libre de inversión turística, la universidad, el hospital Calle Sierra, la inspectoría, los tribunales penales y civiles y la zona libre de inversión turística que fue una obra luchada por el ingeniero Luis Etelani, diputado al Congreso Nacional, que produjo, recuérdate que hace 23 años atrás, 20 años atrás, el comercio en Punto Fijo estaba full. Gente venía de Maracaibo, de los Andes, de todas partes, a comprar. Eso lo acabó este régimen. Y lo acabó que hoy en día está desolado el centro de Punto Fijo. Pero yo tengo la fe y la esperanza de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, que esto se va a durar. Y Punto Fijo y Paraguaná y Falcón tienen futuro. Y ese futuro está a la vuelta de pocos años. Amén. Va a venir. Amén. Bien, gracias a Eleodoro Goitía, colega periodista, colega locutor, abogado. Fue diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Falcón. Votó por la aprobación del entonces Distrito Cariurbana. Gracias por esta excelente disertación que nos ha dado hoy. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.